La Biblia, en el libro del Apocalipsis capítulo 9, versículo 14 revela lo impensable. Suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, 4 seres poderosos, aprisionados desde tiempos antiguos. Pero ¿quiénes son estos ángeles? ¿Por qué han sido retenidos por tantos milenios? ¿Y qué evento tan trascendental amerita su liberación? Según el versículo siguiente, estos ángeles no traerán paz ni sabiduría. Su liberación desatará terror sobre la humanidad. Se nos advierte que, tras su surgimiento, 1/3 de la humanidad perecerá. ¿Puedes sentir el peso de esa profecía? Estamos a punto de explorar uno de los secretos más oscuros y estremecedores del fin de los tiempos, una visión que conecta el Génesis, el libro de Enoc, y las trompetas finales del Apocalipsis. Este no es un relato antiguo para ser olvidado, es una profecía viva, palpitante, que aún no se ha cumplido, pero se acerca. Los 4 ángeles encarcelados, ¿quiénes son? El libro del Apocalipsis no es solo un conjunto de visiones proféticas, es un código divino, un mensaje cifrado en símbolos, números, plagas, ángeles y juicios que atraviesan los cielos y la tierra. Y entre todas sus revelaciones, hay una que provoca escalofríos incluso entre los estudiosos más veteranos de la Biblia. El capítulo 9, versículos del 13 al 15, declara con estremecedora precisión: el 6º ángel tocó la trompeta, y oí una voz que salía de los 4 cuernos del altar de oro que está delante de Dios. Y dijo al 6º ángel que tenía la trompeta: suelta a los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles, que estaban preparados para la hora, el día, el mes y el año, a fin de matar a la 1/3 parte de los hombres. Aquí no hay metáfora. No se trata de símbolos fáciles de relegar a interpretaciones abstractas. Se habla de 4 seres reales, retenidos en un lugar geográfico real, el río Éufrates, cuyas aguas han fluido desde los albores de la civilización mesopotámica. ¿Por qué allí? ¿Qué poder oscuro se oculta en ese punto exacto del mundo? La escritura es clara, no se les permitió moverse ni 1 milímetro fuera de su tiempo. No estaban ocultos o sellados simbólicamente, sino encarcelados, como fuerzas volátiles demasiado peligrosas para andar libres. Su liberación está sujeta a un calendario cósmico preciso, contado hasta el último segundo. Y cuando ese instante llegue, no vendrán a predicar ni a sanar, vendrán a destruir. 1/3 de la humanidad será exterminado en un solo acto de juicio divino. No será una guerra humana ni una pandemia natural, será el cumplimiento de una sentencia milenaria, de proporciones apocalípticas. Ángeles que no son santos. La Biblia jamás describe a los mensajeros santos de Dios como encadenados. Gabriel descendió libremente para anunciar el nacimiento del Salvador. Miguel luchó con poder contra el príncipe de Persia sin cadenas. Los ángeles santos siempre son enviados, liberados, obedientes. Pero estos 4 están atados. Y eso lo cambia todo. Estar atado implica peligro. Implica rebeldía. Implica una amenaza tan colosal que solo la intervención directa de Dios puede mantenerla a raya. Entonces surge una pregunta que pocos se atreven a formular: ¿quiénes son realmente estos ángeles? ¿Qué crimen cometieron para merecer una prisión tan prolongada? ¿Y por qué ahora, tras milenios, se les ordena ser liberados? ¿La clave está en Enoc y en el Génesis? Tal vez la respuesta se jale en otros pasajes olvidados o censurados. El apóstol Pedro, en su segunda carta capítulo 2, versículo 4 menciona que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Y Judas, en su epístola versículo 6 dice: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. ¿Son estos los mismos 4? ¿Seres celestiales que cruzaron un límite invisible y eterno? Para entenderlo mejor, debemos retroceder hasta el libro del Génesis, específicamente al capítulo 6, cuando la humanidad aún se multiplicaba y poblaba la tierra.
Aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas, y tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, según tradiciones judías antiguas y confirmadas por las primeras interpretaciones cristianas, los hijos de Dios no eran hombres, sino ángeles. Ángeles llamados vigilantes, encargados de observar, no de intervenir. Sin embargo, lo hicieron. Rompieron la barrera entre el cielo y la tierra. Tomaron mujeres humanas y engendraron híbridos, los Nefilim, gigantes, titanes, seres corrompidos. Estos seres no solo eran físicamente temibles. Contaminaban espiritualmente la creación de Dios, corrompían el ADN humano y alteraban el orden divino. Su presencia trajo consigo violencia, arrogancia y destrucción, hasta el punto de que Dios mismo se arrepintió de haber creado al hombre, según se nos dice en Génesis 6, del 5 al 7. Ecos del diluvio, un juicio anterior. La respuesta de Dios fue inmediata y absoluta, el diluvio universal. Solo Noé y su familia, justos ante los ojos de Dios, fueron salvados en el arca. ¿Pero qué ocurrió con los vigilantes? ¿Y con los Nefilim? Según el libro de Enoc, una obra que aunque apócrifa fue reverenciada por muchos en la antigüedad, esos ángeles caídos fueron encadenados bajo tierra, encerrados en prisiones eternas hasta el día del juicio final. Y ahora, miles de años después, el Apocalipsis declara que 4 de ellos, quizá los más peligrosos, los más influyentes, los líderes de aquella rebelión, serán liberados. No por accidente. No por error, por orden divina. ¿Y si ya está comenzando? En la actualidad, el río Éufrates que fluye por Turquía, Siria e Irak se está secando. Algo que parecía impensable hace décadas. Y según reportes, el lecho seco del río ha comenzado a revelar ruinas antiguas, estructuras ocultas, sonidos inexplicables. ¿Coincidencia? ¿O una señal silenciosa de que el tiempo se acerca? Imagina que caminas por las orillas secas del Éufrates. Sientes la tierra vibrar bajo tus pies. ¿Entenderías lo que está a punto de emerger desde abajo? Esta no es una historia antigua, es una advertencia viviente. El juicio se acerca. Y el reloj profético sigue corriendo. Cuando el juicio no quebranta, una meditación sobre Éxodo, Apocalipsis y el abismo bajo el Éufrates. Éxodo capítulo 9, versículo 12 declara: pero el Señor endureció el corazón del faraón, y no los escuchó. No importaba cuán severa fuera la plaga. Aunque las ranas invadieron sus cámaras, aunque el granizo destruyó sus cosechas, aunque la oscuridad cubrió al sol como un sudario sobre Egipto, su corazón seguía blindado. No cedió. No cambió. No se quebrantó, hasta que le costó todo. Ese mismo espíritu inflexible, orgulloso, desafiante, ciego ante la misericordia divina resurge hoy, no en un solo rey, sino en naciones enteras. No es solo una corona la que se resiste, son ciudades, gobiernos, tribus y multitudes que, ante las advertencias del cielo, siguen sordas. Las señales no fueron ocultas. Las trompetas resonaron por toda la tierra. El juicio fue global. El Éufrates tembló, el fuego cayó del cielo, y aún así, no hubo arrepentimiento. Pero este juicio no nace de una crueldad caprichosa. Dios no se complace en la destrucción. No derrama su ira por gusto. Desde el principio de los tiempos, su clamor ha sido el mismo: vuelvan a mí, y yo volveré a ustedes. Su misericordia ha resonado en la voz de los profetas, en altares teñidos de sangre, y en la cruz, donde el mismo Hijo del Hombre fue traspasado por la rebelión del mundo. Pero ¿qué ocurre cuando la misericordia es rechazada una y otra vez? ¿Qué sucede cuando la gracia divina es despreciada por generaciones? Llega un momento en que el juicio se convierte en el último lenguaje que el alma puede escuchar, y aún entonces, muchos eligen permanecer en silencio. Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, no es simplemente un giro narrativo. Es un punto de inflexión en la historia de la humanidad. El abismo ha sido abierto. Las ataduras fueron soltadas. Los sellos rotos. Y sin embargo, los sobrevivientes permanecen indiferentes. No se doblegan. No se arrepienten. Este es el horror más profundo.
sufrir sin rendirse, atravesar el fuego sin purificación, vivir entre las ruinas sin transformación. No es morir en el juicio, es sobrevivir a él y seguir igual. ¿Puedes imaginarlo? Salir con vida de semejante devastación solo para seguir adorando a las mismas cosas que provocaron la caída. ¿Qué dice eso del corazón humano? Aún entonces, la misericordia de Dios se mantenía viva. Oculta entre el humo, temblando como una llama, aguardaba ser tomada. Pero la humanidad, otra vez, le dio la espalda. El llamado fue ignorado. El cielo contempló, en silencio, cómo el hombre elegía la rebelión por encima de la redención. ¿Cuántas advertencias más deben pasar antes de que un corazón se vuelva a Dios? ¿Cuántas oportunidades quedan? ¿O acaso ya hemos cruzado esa línea invisible donde la misericordia, aunque ofrecida, ya no es reconocida? El abismo se ha abierto, pero quizás lo más oscuro no es lo que sale de él, sino lo que aún vive dentro del alma que se niega a volver. ¿Y qué hay bajo el Éufrates? A esta altura de la travesía por Apocalipsis capítulo 9, muchos se inclinan hacia la pantalla, preguntándose con cierta mezcla de asombro y escepticismo: ¿estamos diciendo que hay ángeles literales encadenados bajo un río? Es una pregunta válida. De hecho, es necesaria. Apocalipsis es un libro saturado de símbolos: dragones con múltiples cabezas, estrellas que caen como antorchas, candeleros que representan iglesias, bestias que emergen del mar, pergaminos sellados con poder celestial. Pero la duda legítima permanece: ¿esta visión de 4 ángeles encadenados es simbólica o literal? Caminemos con cuidado, no con suposiciones, sino con la Escritura. La Biblia emplea símbolos, sí, pero también declara con claridad inquietante momentos donde el ámbito espiritual irrumpe en lo físico de forma tangible, ineludible, real. Una de las verdades más inquietantes y consistentes a lo largo de toda la Biblia es la realidad del encarcelamiento espiritual. No como metáfora, sino como una dimensión concreta, un lugar de confinamiento, un calabozo invisible a los ojos del hombre, donde espíritus rebeldes han sido retenidos bajo autoridad divina, aguardando el día señalado del juicio. Apocalipsis capítulo 20, versículos del 1 al 3, lo expone sin ambigüedades: vi a un ángel descender del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. No se trata de poesía. Es profecía. Satanás, el enemigo primordial, fue atado y encerrado en el abismo. No dice, como si estuviera atado, ni, en una visión simbólica. Dice que fue encadenado. Si Satanás puede ser atado, ¿es realmente impensable que otros ángeles caídos también hayan sido encarcelados? Jesús mismo se encuentra con demonios que le suplican en Lucas capítulo 8, versículo 31, y le rogaban que no los enviara al abismo. ¿Por qué rogarían los demonios si el abismo no fuera real? No pidieron no ser destruidos. No pidieron clemencia. Suplicaron evitar un lugar específico, que conocían, que temían. El abismo no es una idea, es un destino. Judas, versículo 6, añade más claridad: a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su morada, los ha reservado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Y Pedro, en su segunda carta, capítulo 2, versículo 4, afirma: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro, encadenándolos en tinieblas. El término, Tártaro, no es una invención cristiana, sino una alusión directa al lugar más bajo y tenebroso del inframundo griego. Pero aquí, el Espíritu Santo lo redime como un lugar real, la prisión más profunda. ¿Qué imagen se forma cuando unimos todas estas piezas? La de una realidad espiritual ineludible. Algunos ángeles caídos, por su rebelión extrema, no están hoy vagando por el mundo. No poseen cuerpos. No manipulan imperios. No seducen naciones. Están encadenados. En el abismo. Bajo oscuridad. El río como puerta. ¿Por qué el Éufrates? ¿Por qué no el Nilo, el Jordán, el Tíber o el Tigris? Porque el Éufrates, además de ser un río geográfico real fluyendo aún hoy entre las ruinas de Babilonia, Asiria y Sumeria, es una línea espiritual. Un umbral entre dimensiones.
Así como el Edén tenía puertas, el cielo sus atrios, y el infierno sus prisiones, el Éufrates parece ser más que agua, es frontera. Y bajo sus aguas, la Biblia sugiere, hay algo encerrado. Algo que ha esperado milenios para ser liberado. Dios usa lugares físicos para actos sobrenaturales. El Sinaí no era solo una montaña. Era el altar de fuego y nube donde la voz del Eterno retumbó. El Jordán no era solo un río, era el umbral entre desierto y promesa, entre lo viejo y lo nuevo. El valle de Ginón se transformó en Gehenna, la antesala del infierno en las palabras de Cristo. El Éufrates, entonces, no es una casualidad. Es un sello. Un cerrojo. Una advertencia. Cuando se desate el sexto ángel y la trompeta suene, cuando ese abismo finalmente libere a los 4 que han estado allí aguardando, no traerán paz, ni revelación, ni restauración. Traerán juicio. Traerán muerte. Traerán guerra. Una tercera parte de la humanidad será afectada. El horror no será simbólico. Será físico y espiritual. La última pregunta, pero la verdadera pregunta no ¿es literal o simbólico? La verdadera pregunta es, ¿estamos preparados? Cuando el río tiemble, ¿lo notaremos? Cuando se escuche el crujir de cadenas rotas, ¿estaremos distraídos? ¿O despiertos? Porque cuando esos ángeles se levanten, la última era habrá comenzado. Y nada, absolutamente nada, volverá a ser igual.